Esta no es la historia de cómo Mario y Sonic se hicieron amigos, sino de cómo su paz desató una guerra mucho más cruel entre nosotros, los fans. Hubo un momento, a principios de los 2000, en que lo imposible sucedió. La gran guerra de las consolas que había definido a una generación, un conflicto librado en patios de recreo y campañas de marketing salvajes, había terminado. Sega, el gigante caído, se arrodillaba ante su rival. Y en un acto de rendición sin precedentes, su mascota, Sonic the Hedgehog, aparecía en una consola de Nintendo. Se firmó la paz, pero lo que nadie sabía en ese momento era que este armisticio corporativo no era el final de la guerra, era el comienzo de una mucho más personal, porque mientras los ejecutivos se daban la mano, la batalla fue heredada por sus legiones de seguidores, y las nuevas trincheras no estaban en las tiendas, sino en los brillantes y caóticos foros de internet de la época. Y aquí es donde se revela la verdadera naturaleza de este conflicto. La pregunta ya no era qué consola era mejor, sino qué filosofía de vida era la correcta. Este es el análisis desde una perspectiva única, la de aquellos que crecimos en medio del campo de batalla, con un control de GameCube en una mano y uno de PlayStation 2 en la otra, capaces de amar Super Mario Sunshine un día y Sonic Adventure 2 Battle al siguiente. Desde esta tierra de nadie se hizo evidente una verdad incómoda. La rivalidad no se trataba de los juegos en sí, sino de la psicología de sus fandoms. La trayectoria de Mario, una de innovación constante y pulida, creó una base de fans segura de su victoria. Pero fue el camino de Sonic, uno de ambición experimental y fracasos desgarradores, lo que forjó un fandom defensivo, apasionado y profundamente inseguro, dando lugar a una guerra civil digital que definiría para siempre la cultura de los videojuegos. Para entender la intensidad de esta nueva guerra, primero hay que entender el vacío que dejó la antigua. El cese de la batalla oficial entre Sega y Nintendo dejó un hueco cultural. Los fans, que habían invertido parte de su identidad en la consola que defendían, de repente no tenían una máquina por la que luchar. Y aquí es donde la lealtad mutó. El tribalismo se transfirió directamente de la caja de plástico a las mascotas. El argumento pasó de un tangible "mi consola es mejor" a un profundamente personal "mi personaje es mejor". Y con ello las discusiones se volvieron más subjetivas, más emocionales y por lo tanto infinitamente más tóxicas. La clave que lo explica todo es una paradoja. La presencia de Sonic en consolas de Nintendo, que debía simbolizar la paz, en realidad creó el campo de batalla perfecto para la comparación directa. Por primera vez, podías jugar a Super Mario Sunshine y Sonic Heroes en la misma máquina. La variable del hardware fue eliminada, forzando el debate a centrarse exclusivamente en una cosa: la calidad del software. Y esto, lejos de unir a los fans, solo sirvió para echarle gasolina a un fuego que ya ardía sin control. En un lado del campo de batalla digital tenías al Team Mario, y ellos argumentaban desde una fortaleza inconquistable, respaldada por un aplauso crítico casi divino. Sus armas eran hechos, cifras y una confianza aplastante. Su primer argumento era la jugabilidad, un pilar de calidad incuestionable. Las entregas 3D de Mario no eran solo juegos, eran el estándar de oro del género. Super Mario 64 había escrito las reglas, y tanto Super Mario Sunshine como Super Mario Galaxy fueron vistos como la evolución perfecta de esa fórmula. Los controles era pura precisión, el diseño de niveles era un acto de genialidad, y la diversión era una garantía absoluta, pero no se detenían ahí. El segundo pilar era el dominio total, tanto crítico como comercial. Los juegos de Mario no solo eran buenos, eran aclamados como obras maestras. Super Mario Galaxy no solo recibió elogios, se convirtió en uno de los mejores valorados de todos los tiempos. Este consenso de la crítica se convirtió en un arsenal para los fans de Mario. Las puntuaciones de Metacritic no eran opiniones, eran un arma contundente para terminar cualquier debate. Y esto nos lleva a la revelación más irónica de todas. Aunque Sonic se vendía como el personaje cool y rebelde, los fans de Mario podían argumentar que la filosofía de Nintendo era, en el fondo, la más madura. No necesitaban tramas oscuras ni armas de fuego. La elegancia de su diseño hablaba por sí misma. Los juegos de Mario se sentían atemporales, mientras que los intentos de Sonic por ser edgy a menudo se sentían forzados, vergonzosos y en retrospectiva dolorosamente anticuados. Con un imperio de calidad a sus espaldas, el fan de Mario estaba a la ofensiva, pero al otro lado de la trinchera, la alianza rebelde de Sonic no luchaba con críticas, luchaba con fe. La defensa del Team Sonic era una historia completamente diferente. Era una posición más compleja, más emocional y a menudo desesperadamente defensiva. No argumentaban con ejecución sino con intención. Su primer argumento era la ambición.
Los juegos de Sonic, incluso los más rotos, intentaban contar historias más grandes, con un elenco de personajes más diversos y riesgos narrativos que Mario ni siquiera soñaba con tomar. Los fans se aferraban al lore, a los arcos de personajes como el de Shadow en Sonic Adventure 2, y a una escala épica que simplemente no existía en el Reino Champiñón. La frase "Sonic tuvo una transición difícil al 3D", que se convirtió en un mantra bien repetitivo, un grito de guerra para aquellos que creían que la ambición de contar una historia era más importante que los fallos técnicos. Luego estaba el intangible factor cool. La identidad de Sonic se construyó sobre la velocidad, la actitud y una estética de rock and roll que era innegablemente atractiva. Los diseños de los personajes se consideraban más dinámicos y geniales que el elenco de Mario. Y aquí es donde encontraron un punto de apoyo innegable, las bandas sonoras. Con temas vocales de rock de bandas como Crush 40, la música era un diferenciador clave y un motivo de orgullo inmenso, un área donde incluso los detractores admitían que a Sonic a menudo superaba a su rival. Finalmente defendían la experimentación. Mientras Mario refinaba su fórmula hasta la perfección, Sonic se atrevía a romperla. Los fans señalaban juegos como Sonic Heroes y su mecánica de equipos, o Shadow the Hedgehog con sus caminos morales, como prueba de una valentía creativa que la segura Nintendo había perdido. Pero la verdad oculta detrás de esos argumentos es un fenómeno psicológico fascinante. Los fans de Mario buscaban validar un éxito ya establecido. Los fans de Sonic, por el contrario, se veían obligados a justificar su lealtad frente a una montaña de críticas negativas. Esta postura defensiva es un mecanismo de defensa clásico que explica la agresividad y la tendencia a celebrar cualquier victoria, por pequeña que fuera, como si fuera la conquista del mundo. Y para complicarlo todo, el fandom de Sonic estaba librando una guerra entre dos frentes. Mientras luchaban contra los fans de Mario, también luchaban entre ellos, divididos entre los fans clásicos, los de la era Adventure y los nuevos. Cada uno con una idea diferente de lo que es el verdadero Sonic. Esta guerra civil interna solo se detenía para unirse contra un enemigo común, enmascarando las profundas grietas que definían a una comunidad al borde del abismo. La década de 2000 no solo fue una guerra de palabras, fue una historia de dos trayectorias brutalmente divergentes. Mientras una franquicia ascendía a los cielos, la otra caía en picado en una espiral de fracasos. El ascenso de Mario fue metódico y brillante. Super Mario Sunshine en 2002, aunque más divisivo que su predecesor, seguía siendo una joya con un 92 en Metacritic. Su mecánica central, el Aquac, añadió una nueva dimensión al movimiento, y a pesar de algunas misiones frustrantes, fue elogiado por sus controles precisos y su diseño creativo. Pero fue Super Mario Galaxy en 2007 el que lo cambió todo. Fue un evento. Con un 97 en Metacritic, su jugabilidad basada en la gravedad fue una revolución que redefinió lo que un plataformas 3D podía ser. Con su banda sonora orquestal y su creatividad desbordante, se convirtió en un monumento a calidad que para muchos puso el último clavo en el ataúd del debate. Mientras tanto, el camino de Sonic fue un tropiezo tras otro, uno que era que los fans ahora lo llaman la Edad Oscura. Sonic Heroes en 2003 fue el primer gran tropiezo multiplataforma. Su concepto de equipos era interesante, pero su ejecución, con controles resbaladizos, una cámara terrible y una repetitividad que te obligaba a pasarte el juego 4 veces, lo dejó con un 72 en Metacritic. Luego Shadow the Hedgehog 2005, malinterpretó por completo su personaje, introduciendo armas y un tono edgy que resultó en misiones repetitivas y una historia incoherente, ganándose un 45. Y entonces llegó Sonic the Hedgehog 2006, el punto más bajo. Un desastre técnico tan legendario con un 46 en Metacritic, que se convirtió en un chiste para toda la industria, con bugs catastróficos y una historia infame que involucraba un romance interespecie. Y aquí es donde la perspectiva del fan neutral revela la verdad más profunda. Los juegos de Mario eran impecables, pero también eran seguros. Perfeccionaban un género, pero rara vez se salían de él. En cambio, los juegos de Sonic, con todos sus defectos, eran innegablemente ambiciosos. Se podía apreciar la increíble banda sonora de Shadow mientras se sufría con su jugabilidad, o disfrutar de los personajes de Heroes mientras se luchaban contra su cámara, sobre todo en el nivel de casino. Los fracasos de Sonic eran paradójicamente más interesantes que los éxitos de otros. Fue esa lucha constante y pública por redefinirse lo que hizo que ser fan de Sonic en los 2000 fuera a la vez un dolor y una fascinación. Y la razón de esta divergencia no era solo creativa, era una cuestión de negocios. Lo que nadie dice es que Sega, sin el respaldo de una consola, estaba atrapada en un ciclo de lanzamientos anuales insostenible. Heroes, Shadow, 2006, un juego tras otro, apresurados para generar ingresos. Compáralo con la brecha de 5 años entre Sunshine y Galaxy. La mala calidad de Sonic no fue solo un fallo creativo, fue el resultado inevitable de una estrategia comercial que lo estaba desangrando. Mientras Nintendo pulía sus joyas, Sega se veía obligada a lanzar diamantes en bruto, sin tiempo para tallarlos. Hacia el final de la década, un evento simbólico prometía unir a los dos mundos, pero en realidad solo sirvió para resaltar la división filosófica que se había vuelto insalvable.
El anuncio de Mario y Sonic and the Olympic Games en 2007 fue un terremoto. El crossover soñado durante años era finalmente una realidad. La comunidad explotó con una mezcla de incredulidad y éxtasis, pero la realidad fue decepcionante. Una colección de minijuegos deportivos se sintió como una opción segura, comercial y creativamente vacía. A pesar de ser un éxito comercial masivo que generó una larga serie, nunca cumplió la fantasía de un verdadero crossover. Y su eventual cancelación, cuando el Comité Olímpico optó por explorar NFTs, solo confirmó lo que siempre fue, un acuerdo de negocios, no una unión creativa. Y aquí es donde la guerra realmente terminó, no con un ganador, sino con una toma de conciencia. Al final de la década, las dos franquicias ya no competían por el mismo trofeo. Con Super Mario Galaxy, Nintendo había consolidado a Mario como el artesano del juego puro, donde la jugabilidad era el rey. Sega, por otro lado, había fracasado en encontrar una identidad de juego consistente. Encontró el éxito posicionando a Sonic como un icono multimedia, cómics, series de televisión y finalmente películas taquilleras. La edad oscura de Sonic, irónicamente, lo forzó a diversificarse para sobrevivir, mientras que el éxito constante de Mario mantuvo a Nintendo enfocado únicamente en los juegos. Así que, volviendo a esa tierra de nadie, a ese espacio entre dos fandoms, la elección se vuelve clara. Crecer en medio de esta guerra no fue elegir un bando, fue aprender a apreciar diferentes tipos de éxito, la perfección artesanal de Mario y el espíritu indomable de Sonic frente al fracaso. Al final, la rivalidad se disolvió porque ambos encontraron su verdadera identidad. Mario era el maestro del juego, Sonic era la superestrella multimedia. Ya no necesitaban competir, porque ya no estaban jugando el mismo juego. Y para nosotros, los que estábamos en el medio, eso significó que la guerra por fin había terminado. Pero esa es solo mi perspectiva. Quiero saber la tuya. ¿En qué trinchera estabas tú durante la guerra de fans de los 2000? ¿Eras Team Mario, Team Sonic o como yo, un agente doble? Déjamelo saber en los comentarios. Soy Pixeles y nos vemos el próximo lunes.